Diógelis, María Alejandra, Catherine y Alejandro cargaron durante años el peso de un doloroso secreto. Cuando él comienza a penetrarme, que yo le digo que me duele, él decía que así empezaba todo, doliéndome, pero que él tenía que ser mi primer hombre. Casi todos los días abusaba de mí, me decía a mí que no fuéramos a hacer bulla, porque como mi mamá se enterara nos iba a matar. Nos dijo, bueno, voy a tomarle unas fotos para verle su crecimiento vaginal. Comenzó a cogerme la cola, mi pene. Pero solo se atrevieron a contarlo siendo ya adultos. ¿Por qué? Me sentía culpable, me decía que era porque yo lo provocaba. Miedo a que se les señalara como los culpables de su tragedia. Dices, ¿será que yo le incité? A ser juzgados. Sentía que todo lo que hacía era porque yo me lo busqué. ¿Qué tan común es que socialmente se juzgue a la víctima de abuso? Existe la creencia de que la persona de alguna manera se buscó esta situación. Vivimos en una sociedad de valores invertidos. La culpa no la debería sentir la víctima, sino el victimario. Buenas noches. Sentirse culpable cuando uno es la víctima es una de esas situaciones que amerita el refrán "el mundo al revés", pero sucede. Es lo que 3 hermanas en el Cesar y un joven aquí en Bogotá aseguran haber sentido por muchos años. Todos señalan que fueron víctimas de abuso sexual cuando eran unos niños. No se atrevieron a denunciar por miedo. Solo ahora, varios años después, lo hicieron. Los 4 decidieron guardar silencio por temor a ser culpados por la sociedad de lo que según ellos les sucedió. Ese angustioso silencio prolongó sus años de sufrimiento. Paola Rojas investigó este tema poco explorado en Colombia, el drama que significa para cientos de víctimas de abuso sexual en el país atreverse a hablar. El 7 de abril de 2019 no hubo un solo medio de comunicación en el departamento del Cesar que no registrara la captura de un monstruo, como lo llamaron las autoridades judiciales. Este hombre fue conducido a las instalaciones del CTI Valledupar. Un presunto abusador sexual señalado de los peores vejámenes. Se trataba de Máximo Jenner Mendoza, apodado el monstruo de Becerril, municipio en el que hasta ese día fue el respetado profesor de música y aclamado serenatero. Las que denuncian ser sus víctimas, sus 5 hijas. Diógelis, hoy de 18 años, María Alejandra de 19, Catherine de 21 y 2 más quienes aún son menores de edad. Desde su captura, los detalles revelados en cada audiencia ante el Juzgado Segundo de Valledupar explicaban por qué el sobrenombre de monstruo. Ella las llevaba a una sequía, las desnudaba, se masturbaba vulgarmente, hacía sus vejámenes en presencia de estas menores. Pero estas hermanas casi contemporáneas no solo comparten el dolor de, según sus relatos, haber sido abusadas sexualmente por su padre. Las une además el agobio de haber guardado silencio por años. Duele mucho porque quería quitarme la vida, como para no seguir sufriendo o para que él no me siguiera haciendo daño. Prefería estar muerta y no existir a seguir soportando eso. Y la razón de su silencio, como casi todo en ellas, también era la misma. Ese sentimiento de culpa por callar, y pues también mi hermana nunca nos hablamos, nunca nos contamos de esas cosas. Cuando me abusaba me sentía culpable porque sentía que yo era la que lo provocaba. La culpa, un sentimiento más común de lo que se cree entre las víctimas de abuso sexual. Sobre todo en culturas como la nuestra.
donde casi siempre la víctima es juzgada y su testimonio puesto en duda. Tiene que ver con las creencias sociales. En nuestra sociedad, desafortunadamente, se cree que la víctima hizo algo para que le ocurriera este tipo de cosas, por haber ido a una fiesta, por haber caminado en sitios solos o este tipo de cosas. Entonces suelen culpar a la víctima. Carolina Botero García es doctora en psicología, profesora de la Universidad Javeriana. Las personas que han sido víctimas de abuso piensan que de pronto hicieron algo para que esto sucediera. Tal como les habría ocurrido a las hijas de Máximo. Su tragedia habría ocurrido aquí, en el municipio de Becerril, un tradicional pueblo del Cesar, característico por su cultura vallenata. Donde los músicos como Máximo Henner tienen una alta popularidad. Muchas veces enamoraba a las muchachitas a través de su música. Y yo muchas veces caí en esas redes justo por eso. Janet fue su novia y con él tuvo a María Alejandra hace 19 años, en el año 2002. Y él siempre me enamoraba, yo siempre caía. Era justo por sus serenatas, porque tenía buena parla, buena charla. Pero Janet no fue la única que sucumbió ante los acordes de la guitarra de Máximo. Johnny Enrique Amaya fue su amigo desde la infancia. Como hombre, le gustaban bastante las mujeres, como le dice uno coloquialmente por aquí, mujeriego. Tanto así que en total Máximo tuvo 4 hijas, con 3 mujeres diferentes y una quinta adoptiva. Todas casi contemporáneas. Yaidit Cárcamo es la mamá de Caterín y expareja de Máximo. Él era una persona muy popular en el pueblo, muy carismático, digámoslo así, que todo el mundo, ay, Máximo, Máximo. Y fue quizás por andar de serenata en serenata que Máximo durante varios años estuvo alejado de sus 4 hijas biológicas. A la única que crió y con la que convivió desde pequeña fue Diógelis, su hija adoptiva. Solamente vivíamos los 3. A medida que fui creciendo, lo fui viendo como una figura paterna. Sin embargo, hacia el año 2008, cuando sus hijas biológicas estaban un poco más grandes, tenían entre 6 y 8 años, Máximo empezó a acercarse poco a poco más a ellas. Mis hijas iban a visitarlo los fines de semana. Como todas eran contemporáneas, tenían una muy buena relación. Y el vínculo padre e hijas se volvió cada vez más estrecho. Hija, que vamos a salir a comer esto, o vamos para el río. De puertas de su casa para afuera, Máximo parecía ser el papá perfecto. Pero cuando estábamos adentro, sí, era como una pesadilla. Una pesadilla monstruosa que, según sus hijas, padecieron en silencio. Los abusos, dicen ellas, se dieron a diferentes edades y en distintos momentos. La primera víctima fue Diógelis. Me empieza a tocar, a desnudar, él también se desnuda y lo hace ahí por primera vez. Yo lloraba demasiado, mi mamá no estaba ahí en la casa. ¿Cuántos años era más o menos en ese momento, cuando ese episodio? Como unos 5 o 6 años. Estaba pequeña. Según Diógelis, desde ese día los abusos se volvieron constantes. Casi todos los días abusaba de mí. Me levantaba a las 7, 6:30 y de una me decía a mí que no fuéramos a hacer bulla porque como mi mamá se enterara nos iba a matar o nos iba a pegar y que ya yo sabía cómo él le pegaba a mi mamá y cómo me pegaba a mí. Entonces, son cosas que me daban miedo. Con Catherine, según su relato, el actuar de Máximo fue distinto. Empezó con tocamientos que hacía parecer ingenuos. Cuando yo comienzo a desarrollarme, a los 8 años que comienzo a desarrollarme, él comienza primero a decirme a mí, ay, hija, tú te estás desarrollando, está bonita, y ahí comienza él a tocarme.
pero recuerda con claridad cómo al cabo de un par de años, cuando ella se acercaba a los 11, su padre se transformó y lo hizo en presencia de su hermana Diógelis. Eran como las 8, 8:30 de la mañana. Él viene y me dice, móntate. Yo tenía una pijama, una bata. Él comienza después a tocarme y comienza a decirme de que yo tenía que estar con él, de que porque ya comencé a desarrollarme, entonces que él tenía que ser mi primer hombre. Catherine y Diógelis afirman que a partir de ese momento empezaron a compartir un doloroso secreto. Con las dos sostenía al mismo tiempo, sostenía relaciones con nosotras. Nos tomaba videos, nos tomaba fotos con el celular, ponía a la otra a grabar y si no lo hacía, nos pegaba. Nos pegaba cachetadas o nos insultaba o nos amenazaba. Con María Alejandra, su otra hija, la relación siempre fue muy especial. Él me decía que yo era su hija favorita. Quizás por eso, dice ella, nunca fue accedida carnalmente por su padre. Sin embargo, sí sufrió otro tipo de abuso que aún hoy recuerda. Y empezó en uno de los tantos paseos al río que hacían con Máximo. Nos estábamos bañando todas, súper felices, jugando a la sirena. Él nos dijo, no, vamos a Calantico a ver unas cosas, los animalitos. Nos dijo, bueno, voy a tomarle unas fotos para verle su crecimiento vaginal. Quítense la panty y la licra y voy a tomarle unas fotos. Haciéndoles creer que era normal por ser su padre, según María Alejandra, las fotos se volvieron costumbre. Que nosotros ya sabíamos que esa era como nuestra paga, ir al río porque nos gustaba jugar a la sirena. Y aunque parezca difícil de creer, aceptar que se es víctima de violencia sexual en un país como el nuestro aún está cargado de vergüenza y de culpabilidad. Y esto se agrava cuando el agresor se encuentra dentro de la propia familia del afectado o en el círculo cercano, lo que dificulta aún más la denuncia. Él nos decía que era culpa de nosotros, que era o porque yo me vestía corto o porque no me vestía bien. ¿Qué era lo que le daba miedo? ¿Que la gente dijera qué? De pronto la gente iba a decir que ella era la que lo provocaba, o de pronto que no me fueran a creer porque como él era una imagen pública. Pero el miedo y ese falso sentido de culpa no son emociones exclusivas de las niñas víctimas de abuso sexual. Sucede igual cuando la víctima es un niño. Alejandro Rojas vive en Bogotá. Tiene hoy 30 años de edad y apenas hace un año se atrevió a contar lo que habría vivido siendo un niño. En su caso, quien él señala como su victimario no estaba en casa, como les ocurría a las hermanitas de Becerril. Héctor Manuel Quintero Galvis. El sacerdote Héctor Manuel Quintero Galvis. La infancia de Alejandro transcurrió en este barrio, El Libertador, en el sur de Bogotá. Y cuando tenía 11 años, ingresó de acólito a la iglesia Santa Catalina Laboret. Siempre he sido como una persona muy creyente, he sido una persona que cree en Dios. Y bueno, me vinculé a esta iglesia pensando que podría ser sacerdote. Alejandro era un niño humilde y todo lo que había en la iglesia para él era nuevo. Y hay cosas divertidas, allá jugamos fútbol, hay muchas comodidades. Hay muy buena comida, hay una mesa de ping-pong. Al poco tiempo de estar en la iglesia, Alejandro notó algo que le llamó la atención. Todo el mundo quiere subir a la casa cural. Y todo el mundo me refiero a los chicos, a los sacristanes, a los acólitos. Y fue en la casa cural donde, cuenta Alejandro, empezó su desgracia. Y bueno, hay una oportunidad que me dice este sacerdote, regáleme un pico, ¿no? Regáleme un beso. Comienza a cogerme la cola, comienza a cogerme pues mis genitales, mi pene, y me incita como a que yo de niño tenga como una excitación. Recuerda que estaba asustado. No sé si contar las cosas porque de pronto puede que no me crean, entonces me quedo callado mejor y seguramente no va a pasar más. Pero según él, sí volvió a pasar.
y comienza a hacerme sexo oral. Según Alejandro, en muchas ocasiones pensó en no volver a la iglesia. Pero la presión de tu papá, de tu mamá, decir, vaya, mi hijo, mire que el padre es súper buena gente, nos está ayudando ahí con el tema, mire que le da cosas y tal, y al final te sientes comprometido. Y así pasaron un par de años más, hasta que una tarde, cuando Alejandro ya tenía 14 años de edad, Y en una de la cama de un sacristán mayor es cuando accede carnal. Y antes de me dice, ¿quieres que el jean que tú me decías? ¿Quieres el pantalón que tú quieras? Y cuando yo le digo sí, me dice, bueno, comienza a tocarme, a desnudarme. chantajes similares a los que habrían sufrido paralelamente las niñas de Becerril. Yo te apoyo con tu mamá a que te deje tener novio si tú me das fotos, pero fotos buenas, me decía. No esa así normalita que la vagina, no, fotos más amplias. Una estrategia común cuando el abusador es un adulto y su víctima un niño. El abusador lo que va a provocar, lo que va a buscar es que la víctima no hable. Edwin Orlando Olaya es psicólogo y perfilador criminal en casos de abuso sexual. Utiliza las necesidades, las carencias, las vulnerabilidades de sus víctimas para construir a través del engaño y la manipulación el canal para empezar a atraerlas a su trampa. Toda esta tramoya, todo este engaño, toda esta manipulación, en últimas, en la víctima genera unos efectos psicológicos devastadores. Y tanta culpa como la que sentía Alejandro. Claro, porque dices, ¿será que yo le incité? Y si ese factor te hace convertirte en gay y comienzas a cuestionarte un poco de cosas. El problema es que entre más tiempo las víctimas guarden silencio, más obstáculos van a encontrar de parte de la justicia a la hora de denunciar. ¿Qué pudo pasar cuando Alejandro, Catherine, María Alejandra y Diógelis se atrevieron a hablar? Después de guardar silencio por tantos años, denunciar no era fácil para Diógelis, Catherine, María Alejandra y Alejandro. Ese silencio habría generado tranquilidad a sus presuntos abusadores. Lo que sucedió después, cuando estos jóvenes decidieron contar su secreto, fue muy complicado. A partir de este momento puede opinar en el hashtag #culpa. No se vayan. ¡Ay, Dios! ¡Dios! En Becerril Cesar, las hermanas Diógelis, Caterine y María Alejandra llevaban años de angustia guardando silencio. Aseguran haber sido víctimas de abuso sexual por parte de su padre. Paralelamente, en Bogotá, Alejandro sufría el mismo drama. Según él, era abusado sexualmente por el sacerdote de su barrio. Señalan que después de callar por mucho tiempo, de darse cuenta que no tenían por qué seguir sintiéndose culpables, que es lo que, según ellos, los señalados agresores querían, decidieron contar y denunciarlos. Aún así no fue fácil. ¿Qué pasaría? Paula Rojas nos cuenta. Durante varios años, Alejandro, Catherine, María Alejandra y Diógelis callaron estar siendo víctimas de abuso sexual. A pesar de estar a kilómetros de distancia, Alejandro en Bogotá y las hijas de Máximo Jenner Mendoza en un pequeño pueblo del Cesar, todos dicen haber vivido el mismo flagelo. Me decía que yo era la mujer de él, que yo no iba a ser de más nadie. Mientras él tenía relaciones con una, la otra sostenía el celular. Que eso era, él decía que eso era un recuerdo para él. Y callaron. Alejandro, ¿cómo era para usted ir creciendo con este silencio a cuestas? Al final se vuelven 10.000 pianos cargándolos
en tu espalda. La falsa culpa, el miedo a ser juzgados, a quizás escuchar que habían sido ellos quienes lo provocaron, los llevó a no denunciar a tiempo a quienes señalan como sus agresores. Llorábamos y a la vez nos confundía por eso, porque estábamos pequeñas y nos preguntaban, pero ¿por qué si somos sus hijas? Un silencio que cada vez les hacía más daño. Salía con mucha rabia, pero hacia mí, porque yo estaba aceptando eso. Entonces la rabia era conmigo misma y no tenía de otra manera que desquitármela que cortarme. En más de una ocasión, María Alejandra y sus hermanas intentaron quitarse la vida, sin sus familias entender la razón. Ahí fue donde me dijo que se sentía sucia, de que ella quería morirse porque se sentía sucia, se sentía inmunda, que ella era mejor que no existiera. Finalmente, en el caso de Catherine, María Alejandra y Diógelis, la denuncia llegó en el año 2019. La primera en hablar fue Catherine. Y ella explotó y estábamos hablando y de un momento a otro dice ella, mi papá abusaba de mí cuando yo era una niña. Y yo le decía que no, que porque él hacía eso conmigo. Y a él no le importaba. Él solamente decía que la virginidad de nosotras tenía que ser para él. Entonces son cosas muy dolorosas que vivió mi hija. De inmediato, Yaidit y su hija Catherine pusieron el denuncio en la Fiscalía de Valledupar, lo que motivó que poco a poco las otras 4 niñas también empezaran a hablar. Hasta 4 personas, ¿qué le sucedió con su papá? Estos son apartes de las primeras entrevistas que dieron a psicólogas del ICBF. Él abusaba de nosotros, introducía su pene. El 6 de abril de 2019, por estas calles del municipio de Becerril, Cesar, ingresaron los vehículos del CTI de la Fiscalía Valledupar para capturar al profesor de música Máximo Jenner Mendoza, señalado de abusar sexualmente de sus 5 hijas, luego de que éstas decidieran romper el silencio y contar los aberrantes hechos a los que eran sometidas. ¿Qué sintió cuando usted lo vio ser conducido por las autoridades, que fue capturado? ¿Usted qué sintió en ese momento? Alivio, tranquilidad. Sabía que nunca más iba a volver a sufrir de esa manera. De inmediato fue conducido a la cárcel La Tramacúa de Valledupar, desde donde ha insistido permanentemente que es inocente. ¿Acepta o no los cargos formulados por la Fiscalía? Por supuesto que no, señor juez. Y cada vez que ha tenido oportunidad, ha culpado a sus hijas de ser las organizadoras de un complot en su contra. Qué vergüenza lo de mis hijas que hacen esto, quién sabe por qué, pero que Dios las perdone. Según datos de Medicina Legal, tan solo entre enero y octubre de 2020, en el país cada día se hicieron en promedio 43 exámenes médicos por presunto abuso sexual, para un total de 13.000 pruebas en 10 meses. Y en la mayoría de los casos, los análisis le fueron practicados a menores entre 10 y 14 años. Sin embargo, la Red de Sanción Social contra el Abuso Sexual calcula que la cifra podría ser mucho mayor si las víctimas de abuso sexual denunciaran con más facilidad. Paola López es su directora. Es la culpa que entiende la sociedad y es, usted permitió que pasara. ¿Usted por qué dejó? ¿Usted por qué no lo dijo antes? ¿Y por qué ese mismo tipo de cuestionamientos no se lo hacen al agresor? ¿Usted por qué se atrevió a hacerlo? Porque es que cuando el niño habla, lo primero que le dicen es, ¿usted por qué se dejó? ¿Perdón? Y este subregistro aumenta cuando la víctima es un hombre, a cualquier edad. Según cifras de Medicina Legal, en 2020, por cada 100 exámenes médicos por abuso sexual practicados en todo el país, tan solo 14 tenían como denunciante a un hombre. Los violadores son muy buenos culpando a la víctima. Quieren que él o ella crean que ellos lo causaron. Beverly Angel es una reconocida psicoanalista estadounidense y en sus más recientes estudios
se ha dedicado a analizar el abuso sexual en hombres. Cuando un niño es engañado por el violador, siente aún más culpa, como ¿por qué permití hacer eso? ¿Por qué no me escapé? ¿O por qué seguí regresando? ¿Por esta razón usted cree que los hombres quizás pueden callar durante más tiempo? Si fue un hombre quien los victimizó, se sentirán aún más avergonzados porque entonces se cuestionarán y dirán, bueno, soy gay y mi homosexualidad, ¿es por eso por lo que sucedió? ¿Es por eso por lo que me eligió en primer lugar? ¿Por qué vio algo en mí? Las mismas preguntas que se hizo por mucho tiempo Alejandro, el joven que asegura haber sido abusado sexualmente cuando niño, por el sacerdote Héctor Manuel Quintero. Te van a juzgar, te van a decir que eres gay, te van a decir que te gustan los hombres, te van a decir que no te van a creer, que por qué después de tanto tiempo. Recuerda que reiteradamente le dio vueltas en la cabeza esa falsa culpa. Y en su caso, había un factor que lo hacía sentir aún más responsable de lo que habría sucedido. Él nos bautizaba a nuestros niños, que lo que necesitáramos, él nos hacía el favor. Me casó a mí. Para su familia, el padre Quintero era casi un santo. Esperanza es la mamá de Alejandro. Él se supo ganar el cariño de nosotros. ¿Llegó a pensar que usted era un pecador? Claro, yo estoy haciendo que esta persona tal vez peque. Y soy un pecador porque, pues, obviamente, el celibato, 1, 2, entre hombres. Solo hasta el año pasado, a principios de la pandemia, Alejandro decidió contar. Cuando pasa esto, pues, entra el tema de la pensadera y comienza a suscitar los recuerdos, comienzan a entrar en tu cabeza. ¿Cómo pasó? ¿Cómo dejaste? El primero en enterarse fue un tío suyo. Ya al final me ayudó con el tema de la arquidiócesis y a la semana se entera mi hermano, mi cuñada y a los 2 días mis papás. Eso fue muy terrible. Nosotros nunca pensamos de ese señor que iba a hacer eso, pues porque él se demostraba ser otra persona. Y mientras el Tribunal Eclesiástico de Bogotá le abrió de inmediato una investigación interna al padre Quintero, Alejandro empezó a vivir de cerca a lo que tanto le temió por años. Me señalaban más en redes sociales. ¿A usted le gustaba? Diga la verdad. Usted es un mitómano. Hace unos días, Séptimo Día fue testigo de una escena que refleja muy bien el tema del que les hemos hablado esta noche. ¿Por qué para muchas víctimas aún es tan difícil contar que han sido abusadas sexualmente? Le ocurrió a Alejandro, el joven que a lo largo de este programa ha hecho fuertes denuncias contra el ex sacerdote Héctor Quintero. Y los protagonistas fueron nada más y nada menos que los devotos feligreses del barrio Libertador. Buenos días, ¿cómo está? No, señor, no, señor, aquí no, vea, usted. ¿Señor? Sucedió mientras grabábamos su historia. No le estoy pegando a nadie. Vecinos del barrio que lo tildan de mentiroso y respaldan al sacerdote Héctor Quintero, lo agredieron a él y a su mamá. ¡Ay, Dios! ¿Por qué me pegan? Pero sí, yo vivo acá. Yo vivo acá, allá. Mire, ustedes me pegan todo bien. Ve. ¿Tú ventilas eso? Te despelleja. La sociedad te despelleja y no te cree. No te cree porque eres un hombre. Al final yo no tengo por qué decir mentiras. Y no voy a someterme al escarnio público porque sí. ¿Qué mérito tendría? Ninguno. Después de años pensando el tema, Catherine, María Alejandra, Diógelis y Alejandro se atrevieron a quitarse de encima esa falsa culpa que los acompañó por años. Pero ¿habría la justicia y la iglesia actuado como ellos lo esperaban? ¿Será que hubo justicia para Diógelis, Caterine, María Alejandra y Alejandro?
¿Qué pasaría con Máximo Jenner y el padre Héctor Quintero? Ya regresamos. Cuando rindió el declaratorio me decía que era culpa mía porque yo lo seduje, porque yo lo intenté consentir. Lo odio porque me destruyó completamente. Culpar y señalar a la víctima olvidando que el verdadero culpable es quien cometió el abuso es tristemente algo común en sociedades como la nuestra. Y fue esto, según expertos en el tema, lo que les impidió a las hermanitas de Becerril y a Alejandro en Bogotá denunciar cuando eran niños inocentes. Pero después de muchos años de cargar el peso del silencio, se atrevieron a contar lo que para ellos ha sido su gran tragedia. ¿Será que la justicia y la iglesia actuaron como ellos esperaban? Así concluye la investigación de Paola Rojas. Falsa culpa. Durante años, las hijas de Máximo Jenner Mendoza pensaron que quizás habían hecho algo para provocar los ataques sexuales perpetrados, según ellas, por su padre. Incluso cuando salió la noticia, hubieron varios comentarios que decían que nosotros lo provocábamos. Es que la falsa idea de que una persona puede tener la culpa cuando es violentada sexualmente está más arraigada de lo que creemos en nuestra sociedad, y en las calles abundan frases como estas. ¿Usted qué hizo para que le pasara eso? ¿O cómo se vistió? ¿O qué estaba haciendo? Y según la psicóloga Carolina Botero, el miedo a ser culpado es mayor cuando la víctima es menor de edad. Ese miedo a que, por un lado, la familia se desintegre. Esto en casos, sobre todo, cuando el abusador es familiar, de que le lleguen a hacer algo a mis familiares. Para Carolina López, directora de la Red de Sanción Social contra el Abuso Sexual, Colombia está lejos de tener un sistema educativo que aborde directamente problemáticas como el abuso sexual. No todos los docentes están formados para hablar de prevención, no saben cómo hacerlo. El adulto le cuesta decir que hay vagina, que hay pene, que hay nalgas, que eso es importante, que su cuerpo se debe cuidar, que hay pecho, porque nosotros le ponemos cierto morbo. Los colegios, Paola, deberían insistirle a sus niños desde que están en preescolar que las víctimas jamás serán las culpables de un abuso sexual. Por supuesto, es que las víctimas no son culpables, no le podemos poner al niño o a la niña una responsabilidad que no le toca. Si bien en 2007 se creó la ley que ordena a los colegios públicos y privados oficializar la cátedra de educación sexual para hablar de estos temas, hasta ahora, 14 años después, esto sigue en el papel. Catherine, ¿a usted alguna vez en su colegio, por ejemplo, le hablaron sobre el abuso sexual? ¿Le dijeron que cuando una niña o un niño es víctima de abuso, nunca será el culpable? ¿Alguna vez se lo dijeron en su colegio? Nunca fue en el colegio que yo estudié, nunca fue así, en las clases nunca nos llegaron a decir sobre los abusos. En el país son muy escasos los colegios que hablan de estas problemáticas sin tapujos. Uno de ellos funciona en Bogotá. Hay secretos que hacen mal. Se trata del Colegio Distrital Gerardo Paredes, ubicado en Suba, en donde ni la pandemia ha sido impedimento para que semanalmente sus estudiantes reciban la cátedra de educación sexual. Nos reunimos en familia, hablemos sobre el tema más abiertamente, como hacemos acá en clases. El objetivo es que desde niños sus alumnos entiendan qué es una agresión sexual y qué hacer en caso de ser víctimas. Pues yo hice esto también como en parte que, digamos, también la sociedad se encarga de juzgar a la persona por lo que pasó sin esa persona tener la culpa o no saber qué le iba a pasar eso. Esto lo sufren tanto hombres como mujeres. También puse una mano, que para mí sería la sociedad, que es como la que culpa a la víctima. Carmen Silvia Díaz es la profesora encargada de las clases. La idea es que ellos, a través de sus dibujos, de sus pinturas, expresen, pero sientan que
que ellos no son culpables. Y lleva años escuchando el miedo que le da a un niño o a un adolescente reconocer que ha sido abusado sexualmente. Sí, profe, es que los dos estábamos solos y yo no sabía cómo actuar. O tal vez mi mamá no me cree lo que yo le estoy contando. Es ahí donde entramos como docentes a hacer todo el proceso, a decirle definitivamente la culpa no es tuya. Jason Olarte es orientador del colegio. Jason, ¿cuántos casos de abuso sexual han logrado ustedes descubrir gracias a estas clases? Desde el 2014 hasta este momento, alrededor de 40. Y de esos 40 casos, ¿cuántos se han resistido a denunciar justamente por miedo a ser juzgados? De 10 estudiantes que son víctimas de algún tipo de violencia sexual, 4 se resisten a denunciar por culpa y después de un largo proceso ya lo hacen. Y por eso en cada oportunidad que tienen, les insisten a los estudiantes en un mismo mensaje. La culpa no la debería sentir la víctima, sino el victimario. Quizás una frase que les hubiera cambiado la vida a Catherine, María Alejandra, Diógelis y Alejandro. No hubiera callado tantos años. Me hubiera ahorrado unos años menos de esta pesadilla o menos tortura, menos dolor. Ahora las hermanitas de Becerril no esperan más que justicia. En contra de Máximo, la Fiscalía de Valledupar tiene abiertos 3 procesos por acceso carnal abusivo agravado y acto sexual abusivo con menor de 14 años. 2 de ellos en etapa de juicio y 1 más en indagación. Quisimos entrevistarlo en la cárcel de Valledupar, pero no nos aceptó la solicitud. Alejandro, por su parte, logró ser escuchado por la propia Iglesia Católica. El 9 de diciembre de 2020, tras una investigación interna, el Tribunal Eclesiástico le dio total credibilidad a su testimonio y falló en contra del sacerdote Héctor Manuel Quintero Galvis. Según Alejandro, el día de la audiencia ante el Tribunal Eclesiástico, el hoy ex sacerdote Héctor Quintero aceptó haberlo abusado. Cuando rindió declaratoria me decía que era culpa mía porque yo lo seduje, porque yo lo intenté consentir. El Tribunal Eclesiástico agregó que tras la denuncia de Alejandro, otro joven también aseguró haber sido víctima del hoy ex sacerdote Quintero. Quisimos comunicarnos con él. Sin embargo, vía WhatsApp nos respondió que por instrucción de su abogado no podía hablar y que lo que dice Alejandro es totalmente falso. Actualmente hay una denuncia en Fiscalía interpuesta por Alejandro en contra del ex sacerdote Quintero. Esta está apenas en etapa de investigación. ¿Qué significa para usted hoy, Alejandro, después de tantos años, haberse atrevido a hablar, haber destapado ese secreto? ¿Cómo se siente hoy? Siempre digo que me siento como si me hubiese quitado 1000 pianos de encima, 1000 pianos de mi costado, de mi espalda, porque no es fácil cargar 18, 20 años con esto. Cuando te quitas este peso, te liberas. Alejandro, si usted pudiera devolver el tiempo y encontrarse con ese Alejandro de 12 años, siendo víctima de algo tan terrible, ¿qué le diría? Alejandro, no te sientas culpable. Tú eres un niño, tú no elegiste. Tal vez se aprovechó de las necesidades o de las cosas que tú querías. Una reflexión que le costó años interiorizar. Como a las hijas de Máximo Jenner en Becerril. Lo odio porque me destruyó completamente. Porque siento como si no tuviera vida. Me hizo creer que yo era la culpable, que yo me merecía todo lo que me estaba pasando, cuando no era así. Quiero que se imagine por un minuto que en este momento acá enfrente suyo está Máximo, su papá. ¿Usted qué le diría? Que se hubiera portado mejor como un papá.
También de que yo siempre necesité un papá, no un hombre a mi lado. Una falsa culpa que anhelan que nunca más una víctima de abuso sienta. ¿Qué le diría usted, María Alejandra, a cientos de niños y niñas en el país que viven un drama como el que ustedes todas vivieron y no hablan, no han contado por miedo a ser juzgados, a que les digan que son los culpables? Que hablen, que no se queden calladas, porque va a seguir, esa persona nunca va a parar hasta que ellos se sientan más satisfechos, porque cada vez quieren más. Diógenes, María Alejandra y Caterine esperan que la justicia en Valledupar actúe y que su padre pague por los vejámenes por los que se le señala. Por su parte, Alejandro teme por su seguridad y piensa irse de su barrio ante las constantes agresiones que ha sufrido de parte de los feligreses que siguen apoyando al ex sacerdote Héctor Quintero. Ahora un avance de lo que veremos el próximo domingo en Séptimo Día. Esta es la historia de varias mujeres en Ibagué. Margie Viviana, Ángela Paola, Linda Nicole, Yurani y Carolina. Todas ellas tienen algo en común. Tenía pues destrozada la rodilla. Me partí aquí al lado de la muñeca. Me partí la tibia y el peroné. Tuvieron un accidente de tránsito en determinado momento de sus vidas y todas ellas fueron trasladadas a una reconocida clínica de Ibagué, Azotrauma. Es una clínica donde llegan todos los accidentes de moto. Todas estas mujeres coincidieron en algo más. Fueron atendidas por el mismo médico ortopedista. El doctor Vargas, Gonzalo Vargas. Estas mujeres hoy cogen valor y deciden hacer pública una delicada denuncia contra el reconocido médico ortopedista Gonzalo Vargas Ramírez. Pues me apretó el seno duro, me levantó la blusa que para ver si yo me la podía bajar. Y él me hizo bajar los chores, me metió los cucos entre la cola. Actos sexuales abusivos y acceso carnal abusivo con incapacidad de resistir son los delitos por los que está siendo investigado Gonzalo Vargas. Y aunque ellas creían que en este caso se estaba haciendo justicia, aseguran que hay algo más. Un tipo de eso debe estar expreso, no debe estar allá trabajando como porque tiene plata. ¿Usted abusa sexualmente de esas mujeres? Soy Mariana Duarte y el próximo domingo en Séptimo Día les contaré la historia de varias mujeres en Ibagué, incluida una menor de edad, quienes denuncian que un reconocido médico defraudó la confianza que ellas le dieron como pacientes y aseguran que en plena cita médica fueron víctimas de abuso sexual. Pero esto no es lo único grave en esta historia. Le cuento todos los detalles el próximo domingo. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo capítulo de Séptimo Día. Buenas noches.